Muy bien, hermanos, ahora volviendo al tema del sermoncillo que escuchamos, excelente, acerca del valor, hermanos, y de la situación que afrontamos. Esta pandemia nos ha dado mucho en qué pensar, mis queridos hermanos, y les pido, por favor, que se dirijan a la primera epístola del apóstol Juan, en la cual nos habla con amor acerca de un tema esencial para nosotros, mis queridos hermanos. En el capítulo 2 de la primera epístola del apóstol Juan, leemos lo siguiente. En el capítulo 2 y versículo 12. Veamos este mensaje dirigido a nosotros hoy. Y nombra a los jóvenes y nombra a los mayores. O sea, es un tema, la palabra de Dios es eterna y es viva. Y hoy se aplica para nosotros, como se aplicó en los días en que Juan la escribió, y por eso Dios la ha mantenido aquí para nosotros. La ha mantenido y la ha preservado, mis queridos hermanos. Primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2 y versículo 12. Os escribo a vosotros, hijitos. Él era ya el anciano, saben que fue el último que murió de los 12 apóstoles y murió a una edad muy avanzada, según lo sabemos por tradición y algunos datos históricos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre, por su autoridad, porque Él murió y con su sangre pagó por nuestros pecados. Repito, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Siempre hace alusión a eso Juan. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, que habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. ¿Quién es el que nos engendró? Dios el Padre. Somos hermanos de Jesucristo, engendrados por el mismo Padre. Él fue engendrado directamente en el vientre de María por el Padre, y nosotros, después de haber sido engendrados por nuestros padres físicos, Dios el Padre nos engendró con su Santo Espíritu. Entonces dice una vez más, os escribo a vosotros, padres, versículo 13, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Dios le da poder a los jóvenes para vencer al maligno y vencer este mundo en que vivimos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Conocer al Padre quiere decir obedecerle. El que dice que le obedece, como dice aquí en el versículo 4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y eso nos dice aquí a los jóvenes. Repito, versículo 13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Versículo 14. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Lo importante que es saber quién es Jesucristo. Es Dios. Desde el principio. Él no tuvo principio, hermano. En el principio era el Verbo. Cuando la creación comenzó, Él ya existía. Comenzó por medio de Él, cuando Él habló, mis queridos hermanos. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. Ya ustedes, jóvenes, y a ellos muy especialmente quiero dirigirles este mensaje, aunque es para todos, como dice ahí el apóstol Juan. Y la palabra de Dios permanece en vosotros. Hay muchos jóvenes que son muy diligentes y conocen esa palabra y quieren vivir por ella. Y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo,
el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, estamos rodeados de eso, hermanos. Rodeados. El mundo nos presenta por todos los lados, por lo que vemos, por lo que oímos, por lo que nos rodea, los deseos de la carne, los quiere excitar, los quiere estimular para que estemos apegados a ese mundo por un placer pasajero, hermanos. Como le dijo Dios a Moisés, y tengan en cuenta esto, hermanos, que Dios nos pide que nos neguemos a nosotros mismos, no para que vivamos una vida como de tortura y que todo es malo. No, es muy distinto. En el capítulo 11 de Hebreos, veamos qué clase, por qué Dios nos habla así. Él quiere que vivamos en gozo, con paz, con alegría, pero eso implica vencer lo pasajero. Mirámoslo por un momento en el capítulo 11 del libro de Hebreos, hermanos. Le estoy hablando a los jóvenes principalmente. Dice aquí, capítulo 11 de Hebreos, versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. El pecado produce un deleite, produce un placer. El que fornica tiene un placer temporal, pasajero. Pero después vienen las consecuencias, mis queridos hermanos. Sabemos que muchas jóvenes fornican, no obedecen la ley de Dios por un placer pasajero, y luego hoy en día el mundo les abre las puertas, como explicó don Jorge Chávez la semana pasada, para que les digan, ustedes tienen derecho a abortar, ustedes tienen derecho a matar la criatura que está en su vientre a causa de una transgresión de la ley de Dios. Ahora la pueden matar. Eso es lo que el mundo ofrece, hermanos. Y vienen las consecuencias. Y ese placer pasajero que duró unos instantes se convierte en una consecuencia duradera, hermanos, y muy grave, si asentimos a lo que el mundo nos está dictando, que es derecho del niño, de la joven, matar a su niño. Como dijo don Jorge, ¿de cuál de los dos niños está hablando? ¿El derecho del que está adentro o el derecho del que está afuera? Eso es perverso, y eso viene de Satanás, por un placer pasajero. Y viene un pecado mayor que el primero. Y vea lo que dice después. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, en un gozo que es perpetuo, que no es pasajero, un gozo que nadie nos podrá quitar, una paz de espíritu, una felicidad de vivir. ¿Pero qué toma eso? Negarse a sí mismo. Moisés decidió negarse y más bien padecer con el pueblo. Y Jesucristo también, para no pecar y podernos redimir. ¿Pero qué produce eso? Una vez que uno se niega a sí mismo, el Espíritu de Dios empieza a surgir como ríos de agua viva, con amor, gozo, paz, paciencia, algo que nadie nos puede quitar, hermanos. ¡Qué diferencia! Eso es lo que Dios quiere para nosotros, no un placer pasajero que trae consecuencias gravísimas, dolores de cabeza, remordimientos y pecados que van a echar a sentir remordimiento por el resto de la vida. Las jóvenes que matan a sus hijos porque las instituciones de este mundo se lo están diciendo, que están en plena libertad, que tienen derecho a hacerlo. Hermanos, creo que don Jorge hizo un excelente mensaje sobre eso la semana pasada. Entonces, miren lo que dice aquí. Primera Juan, capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y estamos rodeados de eso, de propaganda, de entretenimiento, de las cosas del mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si usted prefiere el placer temporal, si prefiere estar entretenido continuamente por las cosas que el mundo ofrece, que es lo que hay en el mundo, los deseos de la carne.
Claro, incitan a los jóvenes desde muy jóvenes a que cometan fornicación y a que queden encintas y después a que cometan aborto. Un pecado tras otro, mis queridos hermanos. Y luego la mentira de negar lo que hicieron. Luego los deseos de los ojos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria, o sea, el orgullo de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El orgullo de la vida. Ahí lo tenemos en Facebook. Todos los días, ¿qué hace la gente? Querer mostrar una imagen. Miren el último automóvil que compré, o la bicicleta o la motocicleta que compré. Miren los viajes que he hecho. Miren los amigos que tengo. Miren el vino tan fino, añejo que conseguí. Yo y yo y yo, para sentirse importante ante una multitud de observadores ingenuos y tontos que también están tratando de mostrar cuán importantes son, mostrando su casa, su carro o sus viajes y las fotos de sus viajes, etcétera, etcétera. ¿Y cuánto tiempo se pierde ahí exaltando nuestro propio ego? Ahí lo tenemos, hermanos, un ejemplo bien concreto. Entonces, dice aquí, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Los deseos de la carne, deseos que producen un placer pasajero y nos impiden o nos obstaculizan tener el placer duradero, perdurable, de que un joven se case virgen con una joven que es virgen y que ellos dos, como dice el Cantar de los Cantares, mi amado es mío y yo soy suya, exclusivos, que no estuvo de mano en mano, quién sabe cuántas veces, y pierde el sentido de la integridad que Dios quiere que haya cuando los dos son una sola carne. Su espíritu divaga por otras aventuras vividas, tanto del uno como del otro, hermanos, e impide esa unión perfecta que Dios quiere y que aquí en la iglesia Dios nos enseña y que quiere que pongamos por obra. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la pornografía, hermanos, cunde. Y hay jóvenes en la iglesia, los cuales estoy hablando, que son adictos a eso, hermanos. Tengan cuidado de no amar lo que está en el mundo. Un placer pasajero deja un remordimiento, un sentimiento de vacío y de depresión que no satisface al ser humano, que no produce felicidad, sino un placer pasajero. Y la vanagloria de la vida. Ahí está Facebook, como se los expliqué, cada uno bregando a exaltarse a sí mismo ante los demás, mostrando una vida ideal que vive cuando no es verdad. Está tratando de mostrar una pantalla o una imagen que en realidad no es verdad. Y dice, esas cosas no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, con un gozo que nadie nos podrá quitar por la eternidad, hermanos. Ese es el contraste. El engaño del diablo es saturar, sobre todo a la juventud, hermanos, con tanta cosa, con tantos deseos de la carne, deseos de los ojos y soberbia de la vida. Mostrar mi yo y mis victorias y mis éxitos para impresionar a los demás, hermanos queridos. No nos dejemos arrastrar de eso. Y ahí viene algo muy importante que les quiero hablar. Con esta pandemia, hermanos, hemos empezado a pensar que es un anuncio de parte de Dios. Siempre hemos sabido que los días de este mundo están contados, pero esto puede ser, yo no voy a ser dogmático, hermanos, pero puede ser una señal que Dios nos da. Miren lo que se viene. En un mes, hermanos, la faz del mundo en muchos aspectos cambió totalmente, hermanos. Nunca en la historia humana había habido una parálisis de la economía de los países en todos los rincones del mundo como la que hemos presenciado, mis queridos hermanos. Y el más afectado de todos ha sido este país de los Estados Unidos de América, cuya deuda es incalculable. Ahora tuvieron que imprimir papel para mandarle a toda la población para que se active la economía o para que no pasen necesidades, tratando de salvar el sistema en el que vivimos, hermanos, que es falso, es papel, eso no tiene un respaldo en oro. Algún día va a llegar la hora de rendir cuentas, hermanos,
puede que desfonde la economía de este país y se hunda, y muchos países sufran las consecuencias, que sea la gran oportunidad que el diablo está esperando y que Dios está permitiendo para que surja en Europa un profeta que haga milagros y señale a un gobernante, que la Biblia llama la bestia, que va a traer la solución. Y va a haber un periodo de recuperación económica jamás visto, hermanos. Tenemos que estudiar eso después en el capítulo 18 de Apocalipsis. Dice la prosperidad que va a surgir de repente, en contraste con lo que estamos viviendo ahora con la parálisis de la economía, que va a tener consecuencias, quién sabe hasta cuándo. Pero eso va a hacer que la gente se vaya en pos de ese sistema y lo vea como la solución. Sin embargo, va a ser pasajera también, porque no va a estar basada en las leyes de Dios, hermanos queridos, sino en el engaño de Satanás, que va a lograr engañar a la gente haciéndole adorar a un falso Dios, obligatoriamente, o sea, a él mismo, a la bestia. Él va a estar poseyendo la bestia y la imagen va a ser, o adorar la imagen de la bestia es adorar a Satanás, hermanos. Eso es lo que se viene. Entonces, ¿por qué les digo esto, hermanos queridos? Yo entiendo, por ejemplo, si yo tuviera la edad de muchos de nuestros jóvenes ahora, que están en sus 20 años o más, pónganles 30. Para nosotros todos están jóvenes. Los que tienen menos edad que uno están todos jóvenes. Entonces, ese es un hecho muy interesante. El peligro está en que digamos, bueno, qué bueno salir de esta crisis y que todo vuelva otra vez a la normalidad para yo poder vivir una vida normal. Yo me quiero casar, yo quiero tener hijos, yo quiero tener una familia, tener una vida normal, tener éxito profesional. Y ahora, si esto va a seguir así, y si después empiezan los 4 jinetes, y después viene la marca de la bestia, que para poder comprar o vender hay que adorar a la bestia, entonces yo no tengo esperanza. ¿A dónde va mi vida? Yo quisiera tener una familia y casarme. Hermano, es legítimo que quieran tener una familia y quieran casarse. Lo que yo les quiero decir es una cosa. Nosotros tenemos una promesa en la cual les quiero aclarar hoy, en la medida en que Dios me permite, hermanos, una promesa de un lugar de refugio, hermanos, un lugar de refugio donde la Escritura dice, ya se los he explicado antes, que es muy factible y todo parece indicar que Jesucristo va a estar ahí. ¿Qué tal si los jóvenes cumplen las condiciones para llegar ahí? Eso es lo que les quiero decir. Vale la pena luchar con todas sus fuerzas para no dejarse arrastrar por la corriente de este mundo y cumplir las condiciones para escaparse de lo que se viene, hermanos, y ser llevados a un lugar de refugio donde seguramente, vamos a leerlo, y ya lo he leído, vamos a ser instruidos personalmente por Jesucristo. ¿Y qué tal si los jóvenes que han vencido al mundo y que han vencido al maligno y siguen venciendo, entonces llenan los requisitos y van a ese lugar? ¿Qué tal si llegan solteros, pero llega otra joven y van a llegar jóvenes allá y se encuentran en ese lugar de protección, alejados de Satanás y del sistema de este mundo, hermanos, con la esperanza de que el reino de Dios es lo que sigue en 3 años y medio, y antes de ese tiempo a lo mejor se van a casar y van a tener hijos, hermanos? ¿Qué tal si Jesucristo mismo le toca o usted le pide que oficie su boda con la joven de sus sueños, que también venció y pudo llegar a ese lugar? No les estoy hablando de fantasías, hermanos. Les estoy hablando del peligro que hay en mirar al mundo de atrás y decir, qué bueno que vuelva a ese mundo donde el mal se ha multiplicado de tal manera, hay tantos deseos de los ojos, tantos deseos de la carne, que quieren imponernos los medios de comunicación y la soberbia de la vida, también por los medios de comunicación, que queramos volver a ese mundo, volver a esa normalidad y descuidar el futuro, que es donde debe estar nuestra meta y que Dios nos tiene ofrecido a esta iglesia, hermanos. Tal vez Dios va también a proteger gente de otros grupos, hermanos, yo no lo sé, eso está en manos de Dios, yo no voy a juzgar eso, pero que se le aplica a la iglesia del Dios viviente de forma muy directa, de eso no tengo absolutamente ninguna duda, debido a los frutos, hermanos, que Dios nos ha permitido tener en la predicación del Evangelio y en continuar esa predicación.
Entonces lo que quiero es darles una visión del peligro de mirar atrás. Por eso viene una advertencia. Acuérdense de Sodoma y Gomorra. Estaba podrida hasta la médula, mis queridos hermanos. Y a esta sociedad de hoy Dios la llama por medio de Isaías. Les pido que vayan allá, capítulo 1 del libro de Isaías, mis queridos hermanos. Capítulo 1, versículo, ya les voy a decir qué versículo aquí en Isaías. Miren lo que dice aquí. Isaías capítulo 1, versículo 10. ¿Qué dice Dios por medio de este profeta? Príncipes de Sodoma, o sea, gobernantes de Sodoma, oíd la palabra del Eterno, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra, porque han querido anular la ley de Dios. Te lo repito, príncipes de Sodoma, oíd la palabra del Eterno, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Le está hablando a los gobernantes de casi todos los países del mundo, no todos, pero que favorecen y promueven, hermanos, ustedes ya saben lo que se hacía en Sodoma y Gomorra. Eso es, así Dios llama este sistema, hermanos, donde habían llegado al colmo de la maldad. Y esta sociedad, por los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la soberbia de la vida, está llegando al colmo. Y Satanás quiere que ustedes deseen esos placeres temporales, hermanos, aunque tal vez no participen de todos los males de Sodoma. Es como esa normalidad que existía. Y no hay conciencia, a veces se va perdiendo por tanta maldad, como dice Jesucristo, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué es amor? La obediencia a los mandamientos de Dios. Y llega una tibieza en que vemos tanto mal que nos entra por los ojos y por los oídos, que como que perdemos el discernimiento hasta cierto punto, no totalmente, y nos familiarizamos con ese sistema. Y Dios lo llama Sodoma y Gomorra. ¿Ustedes saben cuántos años habían pasado desde la destrucción de Sodoma y Gomorra cuando Isaías escribió esto? Aproximadamente 1000 años habían ocurrido desde que Abraham, en el capítulo 18, habló con Dios personalmente pidiendo que si había 50 justos en Sodoma, perdonara a Sodoma y a esas ciudades. Y le bajó la cuenta hasta 5 hermanos. Y no había 5, estaba Lot nomás. Y Dios lo sacó de ahí. Ahora Dios nos ofrece a nosotros salir de ese sistema. Y esta advertencia, Dios la inspiró por medio de Isaías 1000 años después de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y hoy Dios la pone como una palabra viva para nosotros hoy, porque vivimos en un mundo, hermanos, que es como Sodoma y Gomorra, donde el pecado tiene plena aprobación, o está llegando casi a plena aprobación de la sociedad y de los gobiernos, de la mayoría de los gobiernos. Entonces Dios llama príncipes de Sodoma, como dice, gobernantes de este sistema, Dios lo llama Sodoma y Gomorra. El peligro está, hermanos, en que perdamos de vista ese lugar de protección que Dios tiene para nosotros y queramos que la normalidad en que hemos vivido continúe y perdemos conciencia de que el mundo se está pudriendo o está podrido y tiene los días contados y queramos vivir. ¿Por qué Jesucristo dijo lo siguiente? Les pido que vayan al capítulo 17 de Lucas, mis queridos hermanos. Miremos lo que dice ahí. Capítulo 17 del Evangelio de Lucas. Dice, versículo 26. Capítulo 17, versículo 26. Dice, como en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Cuando Cristo regrese, y ya las señales están cada vez más patentes, hermanos. Tú puedes ver, es un anuncio para nosotros, un preámbulo de lo que se viene. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Versículo 28. Asimismo, escuchen bien esto, como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Eso es lo que el mundo llama la normalidad. Lo que había antes de que llegara esta pandemia, mis queridos hermanos, una vida normal. El peligro está, sobre todo para los jóvenes, en que empiecen a mirar que su futuro está en un regreso a lo que había antes, en lugar de mirar hacia adelante, hacia las promesas que hay y las condiciones que hay para llegar allá.
y esforzarse en esa transformación de su carácter para poder entrar y recibir esa promesa de protección que Dios nos da y perderla de vista. Hay ese peligro. ¿Por qué? Veamos lo que dice aquí. Asimismo como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Es lo que ocurría antes en estas grandes ciudades y en todo el mundo. En una vida normal. Comprar, vender, edificar, plantar. Y sin embargo el mal va corroyendo por todos lados, hermanos, si no estamos conscientes de eso. Pero por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ese es el peligro para los jóvenes, que se dejen enfriar y añoren ese tiempo pasado creyendo que ahí van a poder realizar sus vidas. Hermanos, cuando Dios tiene una promesa y quiere que miren hacia adelante, y dice aquí, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. ¿Qué le pasó a la mujer de Lot? ¿Qué le dijo el ángel a Lot cuando salió él con su mujer y sus 2 hijas? Le dijo, no miren para atrás. ¿Qué les está advirtiendo hoy a los jóvenes? Dios, por esta palabra, no miren para atrás. No consideren ese mundo donde reinan los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la soberbia de la vida. Que Dios no nos ha sacado de ahí, pero sí nos ha infectado y estamos en el peligro de estar infectados y desear ese mundo para llevar una vida normal en lugar de mirar hacia adelante y saber que podemos llevar una vida feliz como un preámbulo de la eternidad en un lugar donde Dios promete proteger a los que sean vencedores del maligno y vencedores del mundo, tal como lo dice el apóstol Juan, y se los acabo de leer. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Eso toma una lucha de verdad y una disciplina, hermanos. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al mundo. ¿Qué es lo que Dios nos está enseñando, hermanos? Acordaos de la mujer de Lot. ¿Qué pasa? En Sodoma, ¿qué había? Había abundancia de pan. Veámoslo aquí en Ezequiel capítulo 16, mis queridos hermanos, para que vean ustedes que la vida era muy cómoda. Por eso el mismo Lot se fue a meter allá y casi que no lo sacan de ahí, hermanos. Capítulo 16 de la profecía de Ezequiel. Les pido que vayan allá, por favor. Capítulo 16, versículo 49. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia. ¿Qué hay en Facebook? Soberbia. ¿Qué hay en el orgullo gay? Soberbia. Y eso tenía Sodoma y se enorgullecían de ellos. Y estamos rodeados de eso, hermanos. He aquí esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, saciedad de pan. O sea, estaban muy cómodos. Y abundancia de ociosidad. Mucha diversión, mucho en que entretenerse. Mucho tiempo para entretenerse, con abundancia de pan, orgullo. Tuvieron ella y sus hijas, no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Muy egocéntricos, centrados en ellos mismos, sin mirar las necesidades de los pobres. Y luego, y se llenaron de soberbia, lo que hoy se conoce como el orgullo gay. De eso estamos invadidos por todos lados. Y por haberse multiplicado la maldad, el discernimiento de muchos se va perdiendo. Se va perdiendo, hermanos. E hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Yo no voy a decir que la mujer de Lot estaba participando exactamente en los pecados de Sodoma, pero el ambiente tal vez le gustaba, había comodidad, había abundancia de pan, había ociosidad, había mucho en qué entretenerse. Y miró para atrás. Tengan cuidado con eso, hermanos queridos. Se los digo a los jóvenes. No miren hacia atrás. Vamos a tener ahora una visión que Dios nos va a presentar de una promesa que a ninguna otra iglesia Dios le ha hecho. La promesa de una protección de lo que se viene, mis queridos hermanos. Y hacia allá debemos caminar y no mirar hacia atrás, hacia el sistema de este mundo, corroído por los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la soberbia de la vida. Inmersos en ese mundo, hermanos, del cual muchos son esclavos verdaderamente en este tiempo. Veamos entonces la promesa que Dios hace. Y veamos primero lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 10
de la epístola a los Hebreos. Veámoslo, hermanos. Capítulo 10 de la epístola a los Hebreos dice, versículo 37, Hebreos 10:37, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará. Y fíjense que no se aplicaba en los días de ellos también. Pablo vio que venía a su fin, al principio creía que iba a estar vivo cuando Cristo regresara, pero luego en la segunda epístola a Timoteo dice, he terminado la carrera, he guardado la fe, he perseverado hasta el fin, me está reservada la corona de justicia que me dará el Señor Rey justo en aquel día. Entre la muerte de Pablo, cuando fue decapitado, y el momento en que suene la séptima trompeta, para él va a haber un instante. O sea que no importa en qué época hayamos vivido, esta escritura es cierta. Y eso lo entendemos nosotros, no me voy a poner a explicar todo lo que eso conlleva, pero ustedes deben entender esto. Dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo, y esto es para los jóvenes, a quienes Juan les escribe, porque han vencido al maligno y han vencido al mundo. Mas el justo vivirá por la fe. Y si retrocediere, como le pasó a la mujer de Lot, miró para atrás, a la comodidad, al ocio, al entretenimiento, a la abundancia de pan, y ya estaba influida por la maldad que existía ahí, porque miró para atrás. ¿Qué significa eso? Añoró eso. Y ese es el peligro, que los jóvenes digan, ojalá el mundo vuelva otra vez a la normalidad. ¿Y qué va a continuar? El pecado como está, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la soberbia de la vida. Pero ahora yo les propongo algo mucho mejor, que implica el esfuerzo de mantenerse cerca de Dios y alcanzar una promesa maravillosa, cuyo visión un poquito ya les mencioné, y de este hemos hablado en el pasado, pero yo quiero repetir hoy. Pero dice, mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Por eso Jesucristo dijo, en el capítulo 17 del Evangelio de Lucas, acordaos de la mujer de Lot. Miró para atrás, se convirtió en estatua de sal. Quería salvar su vida y la perdió. Y luego dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es pues la fe, capítulo 11, versículo 1, la certeza de lo que se espera. Tener esa convicción, y eso implica alimentar esa visión, alimentándola con el estudio de la palabra de Dios. Es lo único que nos puede avivar una visión que pertenece a una dimensión espiritual y que el mundo no nos presenta en el nivel en que presenta el internet y el entretenimiento, sino una visión espiritual mayor. Dice después la certeza de lo que se espera. O sea, todavía no se tiene, pero se espera, pero es una certeza. La convicción de lo que no se ve. Eso es fe, y sin eso no se puede agradar a Dios. Ahora, ¿a dónde vamos a concentrar ahora esta fe? En promesas que Dios tiene, que todavía esperamos y todavía no se ven. Pero vamos a verla en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, y si creemos en esta palabra, debemos creer en esta promesa, mis queridos hermanos, que sea para la gloria de Dios. Pero ustedes oyeron en los anuncios que ya hemos llegado a una cifra de 300,000 suscriptores a la obra hispana, a todo lo que se ponga en internet. Hay 300,000 personas que quieren y solicitan que cada programa nuevo que saquemos y cada literatura nueva que saquemos les sea enviada. Ellos la quieren recibir. O sea, el testimonio se está dando, hermanos, más que en inglés, asombrosamente. Y te hemos pasado la cifra de 40 millones de visitas a nuestro sitio internet y a la presentación de los programas de El Mundo de Mañana, mis queridos hermanos. Y Dios, a los que están dedicados a esa labor, perseverando en ella, porque Jesucristo dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles las cosas que yo os he enseñado. Y eso es lo que estamos haciendo con esta obra por medio del internet en todas las naciones. Estamos cumpliendo con esa orden de Jesucristo. Y miren lo que dice aquí en el capítulo 3, versículo 10 del libro del Apocalipsis. Capítulo 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Está mejor traducido. Dice, por cuanto has perseverado
en mi mandamiento, por cuanto has obedecido mi mandamiento de perseverar, porque Jesucristo dijo, id y predicad a todas las naciones, enseñándoles lo que yo os he enseñado y bautizándolos, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de esta era. Y esta iglesia, hermanos, está perseverando y está utilizando la puerta abierta que Dios menciona al principio del mensaje a la iglesia de Filadelfia, y Dios ha bendecido esa obra, hermanos, asombrosamente, aún más que la obra en inglés en el aspecto del testimonio. Mucha más gente quiere recibir y más gente ha visto nuestros programas. No es para jactarnos, es para darle gloria a Dios. Él hace las cosas, Él las dirige como Él quiere, pero bendice donde ve que hay un esfuerzo que se está haciendo por obedecer. Y dice, yo estaré con vosotros hasta el fin de la era. Y seguimos, porque hay grupos que dicen que ya el evangelio fue predicado y ya no hay que predicarlo, hermanos queridos. No quiero mencionar, porque hay tantos grupos, no quiero mencionar nombres ahora. Por cuanto, repito, capítulo 3 del Apocalipsis, versículo 10, por cuanto has guardado mi mandamiento de perseverar, no solamente perseverar en la obediencia a sus mandamientos, como le dijo al joven rico, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. No solamente perseverar en eso, sino en la obra que Él nos ha mandado hacer hasta el fin de la era, mis queridos hermanos. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Hermanos, primero, una gran tribulación para la iglesia y segundo, una tercera guerra mundial para todo el mundo, hermanos queridos. Un ataque nuclear, una guerra nuclear abierta, la cual tenemos que hacer estudios bíblicos sobre eso para que lo entiendan con absoluta claridad, porque la visión del futuro nos ayuda a guardar la ley, como dice el proverbio. Dice, he aquí yo en versículo 10, por cuanto has guardado, la mejor forma de traducir esto es mi mandamiento de perseverar. O sea, sigan haciendo la obra de Dios hasta el fin, hasta que Dios cierre la puerta y empiece el hambre de la palabra de Dios. Habremos cumplido esa misión, mis queridos hermanos. Y Dios dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. O sea, hay una promesa. Y esta promesa le quiero dirigir a los jóvenes, que no crean que a ustedes les acabó el mundo, porque ya no va a ser como era antes, sino que antes estamos recibiendo una promesa de una protección que nos va a guardar de lo que se viene si cumplimos las condiciones. Ahí es donde me quiero centrar, mis queridos hermanos. Y miren ustedes cómo eso empieza a ponerse por obra aquí en el capítulo 12 del libro del Apocalipsis. Les pido que se dirijan allá. Capítulo 12 del libro del Apocalipsis. Dice, va a haber no quiero detenerme en dar todos los detalles, va a haber una batalla en el cielo, Satanás va a tratar de tomarse otra vez el trono de Dios, seguramente para impedir el regreso de Jesucristo, a quitarle el trono, que hay un trono de Satanás en este mundo, mis queridos hermanos. Jesucristo viene a quitarlo de en medio y a meterlo bajo tierra durante 1000 años para que no engañe más a las naciones. Satanás sabe que eso se le viene y por eso va a tratar de tomarse otra vez el trono de Dios y va a fracasar. Dios lo predice desde antes. Entonces, fíjense lo que dice aquí, y es arrojado a la tierra. Miren lo que dice Apocalipsis 12, versículo 13. Cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón. O sea, vamos a ser puestos a prueba. Vamos a recibir una última prueba, un último filtro antes de alcanzar esa promesa de un lugar de refugio. Pero veamos lo que dice aquí. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila. O sea, vamos a estar protegidos, como el pueblo saliendo de Egipto fue protegido. Dios los cuidó. Acuérdense que la llama la columna de fuego. Cuando los egipcios llegaron a donde estaban los israelitas, la columna de fuego se salió de la parte de adelante donde los iba guiando y se puso atrás. Y no dejó que ninguno de los egipcios pudiera pasar en toda la noche al campamento de Israel. O sea, Dios los estaba protegiendo y a nosotros nos está ofreciendo protección también. Y después, al otro día, muy de madrugada,
abrió el mar para que Israel pasara. Y entonces la columna se levantó y los egipcios se lanzaron a perseguirlos y los cubrió el mar y perecieron todos. Faraón con todo su ejército, mis queridos hermanos. Entonces, ¿qué va a ocurrir ahora? Dios ya tiene una promesa. Yo te guardaré de la hora de la prueba, porque hemos tratado con nuestras fuerzas de cumplir ese mandamiento, de seguir predicando y de mantenerlos fieles a su palabra y a sus mandamientos y a su verdad, mis queridos hermanos, y a su gobierno, al cual nos sometemos en esta iglesia, hermanos, al gobierno de Dios. Dios el Padre lo dirige por medio del señor Weston, por medio del Consejo de Ancianos, por medio de los ministros. Es el gobierno que proviene desde arriba de Dios el Padre. Pasa a Jesucristo, de Jesucristo pasa a la iglesia, hermanos, y lo respetamos, sabemos de dónde viene. Y creemos que Dios dirige a su iglesia. Usted lo ve en los frutos del señor Weston, dando frutos estupendos como el líder, sobre todo en esta crisis donde se manifiestan los líderes, mis queridos hermanos. Debemos estar agradecidos por eso. Y dice, cuando vio el dragón, 12:13, que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente, que es Satanás, al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, sustentada, alimentada, cuidada. O sea, Dios va a dar una especial protección para que podamos sobrevivir la persecución que se viene, mis queridos hermanos, y si nos mantenemos firmes y no nos dejamos dominar del miedo. Por eso el sermoncillo fue muy oportuno. Ahí Dios va a probar el valor y la convicción. La convicción, como dice la definición de la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En últimas, es el reino de Dios y no vamos a temer porque Dios no va a permitir ninguna tentación que sea más fuerte de lo que podemos resistir. Y entre ellas es el miedo. Si estamos cerca de Él, venceremos el miedo, hermanos. Recuerden que los cobardes van a estar en el lago de fuego. La palabra de Dios es muy tajante, hermanos queridos. Pero aquí Dios dice, se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto. ¿Qué le dijo Dios a Moisés cuando el pueblo de Israel llegó después de haber pasado el Mar Rojo? Y cuando Dios les enseñó a guardar el sábado y llegaron al monte Sinaí, os he traído sobre alas de águilas. Son paralelos asombrosos entre lo que ocurrió en el libro del Éxodo y lo que va a ocurrir al final, dentro de poco tiempo, mis queridos hermanos. Y dice, se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar. Dios tiene un lugar reservado, hermanos, donde es sustentada, o sea, alimentada, cuidada, como una madre cuida a su hijo. Sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. O sea, ustedes jóvenes, si cumplen con las condiciones para que esta promesa se cumpla, tienen tiempo de tener una luna de miel en el lugar de refugio, sin problemas, sin temores, con una esperanza maravillosa que va a ser cada vez más real y más palpable para ustedes. ¡Qué bendición! Poder llegar uno allá, porque reunió las condiciones y tener por delante esperanza de que suene esa 7ª trompeta para que lleguen las bodas del Cordero y que antes, a lo mejor se puede casar perfectamente, hermano. No se les ha acabado el mundo, muchachos. Mantengan la visión allá y pongan por obra las condiciones para llegar allá. Y algunos dirán, como me han preguntado a mí, bueno, ¿y si yo voy al lugar de refugio y me caso y tengo niños, qué va a pasar cuando suene la 7ª trompeta? ¿Qué va a pasar con los niños? ¿Qué dijo Jesucristo de los niños que Él bendijo? Sus ángeles ven el rostro de vuestro Padre en los cielos, y los ángeles pueden entrar, subir y bajar en cuestión de instantes, mis queridos hermanos. Además, el libro de Hebreos dice, los ángeles son servidores enviados al servicio de los que van a heredar la salvación. ¿Qué tal los ángeles que van a estar bajo el mando nuestro a cuidar los niños mientras estamos ocupados en algunas labores con el maestro? Pero ellos van a cuidar de los niños, no los vamos a abandonar y luego volvemos y seguro van a vivir en el palacio del rey, estas criaturas que vayan naciendo, que a lo mejor nacieron en el lugar de refugio, hermanos. Y si Jesucristo va a estar ahí, ¿qué tal si Él es el que va a oficiar su matrimonio en el lugar de refugio? Esto no son fantasías, hermanos. Le estoy presentando una visión que es real y que requiere condiciones. Y por eso es importante que las cumplamos. Y los invito a ustedes que con todo el corazón no se dejen
manipular del poder de este mundo, hermanos, de los deseos de la carne, los deseos de los ojos, el orgullo de la vida, mis queridos hermanos. Y luego dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, o sea, un ejército, para que fuese arrastrada por el río, tal como Egipto lanzó una persecución contra los que huían. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca, como el mar se tragó también a los egipcios. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Hay otros hermanos que también son hermanos nuestros, hermanos, y Dios no va a juzgar dignos de escapar. Y nosotros no debemos dar por sentado que tenemos la promesa. Tenemos esa promesa, pero tenemos que llenar las condiciones para escapar, mis queridos hermanos. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Pero Dios se refiere a esta era también en que estamos viviendo, esta época, a la tibieza espiritual, ni frío ni caliente. Y que si tenemos esa actitud y queremos tener un pie en el mundo y otro pie en la iglesia, corremos el peligro de causarle náusea a Jesucristo y que nos vomite y quedemos en la gran tribulación por 3 años y medio y nos perdamos la promesa de un lugar de refugio si verdaderamente cumplimos las consecuencias, las condiciones por tener celo y un deseo auténtico de agradar a Dios, hermanos, y no querer satisfacer nuestros instintos primarios. Entonces veamos la promesa en el capítulo 33 de Isaías, donde vamos a leer aquí las condiciones que ya hemos explicado en otras ocasiones, pero yo quiero que hoy también les queden claras a ustedes jóvenes y a todos nosotros. Capítulo 33 de Isaías, vemos cómo se conecta perfectamente con el libro del Apocalipsis, donde dice que va a ser guardada por tiempos y la mitad de un tiempo, lejos del poder de Satanás y del sistema de este mundo, mis queridos hermanos. Capítulo 33 del libro de Isaías, versículo 14. Los pecadores se asombraron en Sión, Isaías 33, 14. Una vez más, ¿por qué en Sión? Porque Jerusalén va a ser la sede de la bestia, y no voy a entrar en todos los detalles para poder avanzar. Los pecadores se asombraron en Sión. Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Sabemos que la bestia va a atacar a los reyes del este y les va a mandar una plaga, seguro tal vez una venganza por lo que está ocurriendo ahora, que vino del este también. Es factible, no lo puedo afirmar dogmáticamente, y eso va a provocar un contraataque nuclear. Dice, ¿por qué? ¿Quién va a sobrevivir con el fuego consumidor? Con un ataque nuclear que va a venir del este y va a matar a 1/3 parte del género humano en 1 hora. Eso lo explica el capítulo 9 del Apocalipsis. Dios les ofrece a ustedes protección de eso, mis queridos hermanos, si cumplimos con las condiciones. ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? La llama eterna es la que consume hasta que convierte en cenizas. Y un ataque nuclear convierte en cenizas. Sigamos. Versículo 15, el que camina en justicia y habla lo recto. O sea, el que camina en justicia. ¿Qué es caminar en justicia? Salmo 119, ahí lo ven ustedes perfectamente interpretado por la Biblia, mis queridos hermanos. Dice en el versículo 1, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley del Eterno. Yo les he insistido en que se la aprendan de memoria, los 10 mandamientos, y mediten en ellos, y meditemos en ellos, perfectamente aprendidos de memoria, y sus ramificaciones, los estatutos, las fiestas, ramificaciones del sábado, los juicios, cómo debemos comportarnos con nuestro prójimo, mis queridos hermanos. Entonces dice, los pecadores se asombraron en Sión, volviendo a Isaías. ¿Cuáles son las condiciones? El que camina en justicia y habla lo recto. El que camina según los mandamientos de Dios. Jesucristo le dijo al joven rico, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos, no en forma tibia, no más o menos, no habiéndose enfriado el amor, que es la obediencia a sus mandamientos. Dios quiere algo fervoroso, intenso, alimentado por la visión de una promesa que Dios nos tiene y del reino de Dios. El que camina en justicia, o sea, cumple los mandamientos de Dios, no los está transgrediendo. No puedo ponerme a explicarlos todos ahora. Y habla lo recto.
El hombre que no ofende de palabra es varón perfecto, capaz de dominar todo su cuerpo, nos dice Santiago. Hablar lo recto. De cada palabra ociosa que hablen los hombres, darán cuenta en el día del juicio. Dios quiere que nuestras palabras sean correctas, limpias, nacidas de un corazón limpio. De la abundancia del corazón habla la boca. Si estamos con los 10 mandamientos grabados en nuestro corazón y en nuestra mente, lo que habla debe estar dirigido por esas leyes, por los canales por donde corre el Espíritu de Dios, que son esas leyes. El que aborrece la ganancia de violencias, no estar viendo películas violentas, hermanos. Así de sencillo se puede aplicar eso. ¿Por qué Hollywood produce tanta violencia? Porque a la gente le gusta ver violencia, le gusta ver derramamiento de sangre. El otro día estaba buscando un video donde veamos algo sobre el reino animal. Y hay muchos videos que se centran en las peleas entre los animales. Claro que eso ocurre, pero hay muchas otras cosas que se pueden presentar. Pero muchos videos son las peleas entre un león y un tigre, la pelea con una serpiente, la pelea de un animal con otro, de un rinoceronte con un caimán o con un león. Peleas, peleas, peleas. Eso es ganancia de violencia. La gente sabe, los que hacen películas y los que producen videos, que eso atrae la atención del público porque estamos bajo la influencia de Satanás, que es asesino y que le gusta el derramamiento de sangre. Entonces debemos mantenernos alejados de eso, hermanos. Y hay mucho más que decir al respecto. El que sacude sus manos para no recibir soborno, o sea, que no se deja sobornar, no va a adorar la bestia o una imagen para poder comprar y vender. Ese es el soborno, que nos ofrezcan, como dice, no tener miedo de si nos toca hacer como los 3 jóvenes amigos de Daniel, decirle a quien sea, mire, ahí está el horno donde van a ser lanzados, pues, ¿y qué Dios los puede librar de mi mano? Les dijo Nabucodonosor. ¿Qué le dijeron los 3 jóvenes? Sepas, oh rey, que nuestro Dios nos puede librar de ti. Y si no, tampoco vamos a adorar la imagen. O sea que es no dejarse sobornar, mis queridos hermanos. El que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, no estar oyendo una vez más rock and roll y películas sanguinarias, canciones sanguinarias que abundan. No nos alimentemos de eso. No dejemos que el mundo, como ya vimos, con los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida, nos invada. El que cierra sus ojos para no ver cosa mala. ¿Cuándo más se había aplicado esto? Con todo el entretenimiento que Sodoma y Gomorra nos brinda día a día, cada instante, sin cesar, multiplicado por millones de veces. Yo me acuerdo, es una adicción que se produce y no se puede escapar el que sea de estar viendo lo que no debe estar viendo cuando están pegados del celular día y noche. Y es una adicción de la juventud más que del resto del mundo, y aunque el resto del mundo muchos están adictos a ellos, y yo se los digo con todo cariño, y en cada sermón prácticamente lo estoy repitiendo. Y ustedes se dejan arrastrar de todo lo que les presentan ahí, no están venciendo al mundo, ni están venciendo al maligno. Y aquí las condiciones es ser vencedores. Y luego dice, el que tapa sus ojos para no ver cosa mala, ver pornografía. ¿Cuántos adictos hay a la pornografía? Eso es una traición a Jesucristo, es ser infieles a Jesucristo. ¿Cómo los va a proteger? ¿Cómo lo va a hacer parte de su esposa si desde ahora son infieles? El que no es fiel en lo poco, no es fiel en lo mucho. O sea, es algo que tienen que vencer y son condiciones para poder entrar al lugar de refugio. Por eso les digo, es una esperanza que Dios nos pone. Y el que cumple esas condiciones tiene la promesa de estar allá y luego la promesa de poder vivir en paz, tal vez con Jesucristo mismo ahí, como lo vamos a ver aquí, y entrar y esperar el sonido de la 7ª trompeta con paz y serenidad, cada vez más cerca de Dios, aprovechando bien el tiempo en el desierto y no perdiéndolo pegados del internet. Este habitará en las alturas, o sea, el que cumple todos los requisitos. Fortaleza de roca será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. ¿Qué dice Apocalipsis? Será llevada por tiempo y tiempos, la mitad de un tiempo, y será sustentada en su lugar, en el desierto. Y hay grupos de la iglesia que no creen en esto. Y si no creen en eso, no tienen fe en la palabra de Dios. Y Dios no lo va a proteger. Nosotros creemos en eso, pero tenemos que hacer también las condiciones que Dios exige para poder recibir esa bendición de protección. Tus ojos verán al Rey en su hermosura,
verán la tierra que está lejos. O sea que en el mismo contexto de decir, tus ojos verán al rey en su hermosura, también dicen, verán la tierra que está lejos. O sea, está en el lugar de refugio cuando va a ver al rey en su hermosura. Es muy factible que Jesucristo vaya a estar ahí instruyéndonos. Tal vez no esté todo el tiempo, a lo mejor Él va y viene, Él no está obligado a quedarse en el cielo. Él bajó, sabemos que estuvo, según entiende la iglesia, 3 años con el apóstol Pablo, tal vez en la misma Petra, donde creemos que va a ser el lugar de refugio, aunque no somos dogmáticos al respecto. Pero Él puede venir y subir y bajar cuando Él quiera. No está limitado a quedarse allá amarrado al trono. Él es libre para salir cuando quiera, hermanos. Y aquí dice, tus ojos verán al rey en su hermosura. Por eso les digo a los jóvenes, no teman que la vida se les acabó y quieran volver atrás como la mujer de Lot. Miren hacia adelante. ¿Qué tal si Jesucristo oficia el matrimonio de ustedes en el lugar de refugio? Tienen 3 años y medio de luna de miel ahí, mientras llega el reino de Dios. ¿Qué cosa más emocionante y más clara debe estar para nosotros, para no estar mirando para atrás, sino mirar para adelante y cumplir las condiciones necesarias para poder recibir esa bendición y estar ahí? Por eso Juan le escribe a los jóvenes que han vencido al mundo y han vencido al maligno, para que no pierdan de vista el futuro glorioso que Dios tiene para ustedes y se dejen arrastrar por los deseos de la carne, de los ojos y la soberbia de la vida, de este mundo. Y luego, tus ojos verán al rey en su hermosura. O sea, Cristo va a estar ahí instruyéndonos personalmente. ¡Qué maravilla! Y dice, verán la tierra que está lejos. Dicen que si es Petra, desde arriba, la parte más alta, se alcanza a ver el monte de los Olivos, según dicen algunos que han estado allá. Yo nunca he estado allá. Verán la tierra que está lejos. Tu corazón imaginará el espanto. O sea, está en el contexto de una ubicación donde Cristo va a estar. Verán al rey en su hermosura, verán la tierra y te vas a imaginar qué estará ocurriendo por allá. Dice, tu corazón imaginará el espanto y dirá, ¿qué es del escriba? ¿Cómo será la vida por allá afuera? Nosotros estamos aquí protegidos bajo el amparo del Eterno, aún en persona. Dice, ¿qué es del escriba? ¿Qué del pesador de tributo? ¿Qué del que pone en lista las casas más insignes? No verás a aquel pueblo orgulloso. Usted sabe que el pueblo líder ahora de Europa es Alemania, mucho más ahora que Inglaterra se ha retirado, y es un pueblo orgulloso de un idioma difícil de aprender y mucho más difícil de entender, naturalmente. Dice, no verás a aquel pueblo orgulloso. El rey de Asiria va a ser la bestia. Asiria en la antigüedad es la Alemania de hoy, y ellos se van a apoderar de Jerusalén durante 42 meses. Y dice aquí, o sea, estás en un lugar donde no vas a ver a aquel pueblo orgulloso, pueblo de lengua difícil de entender, de lengua tartamuda, que no comprendas. En ese mismo contexto vas a ver al rey en su hermosura. Eso es lo que la Biblia dice, por eso me atrevo a decirlo aquí, porque ahí está, y ustedes lo pueden corroborar. Hermanos, ¿qué más queremos? Si el justo vive por la fe, esta visión tiene que estar bien clara en nuestro espíritu. Es la promesa que Dios nos ofrece en medio de lo que está ocurriendo ahora, que es un preámbulo de algo mucho peor que se viene, mis queridos hermanos. Ahora, yo les he dicho también que esas condiciones son las mismas que Dios exige para entrar en el reino de Dios. Ya se los he dicho antes y se los vuelvo a decir. Vayan al Salmo 15 y vamos a ver que muchas de las condiciones que Dios menciona aquí son las mismas que Dios menciona para estar en ese lugar de refugio, en la fortaleza de rocas, donde nuestro pan y el agua serán seguras y seguramente la presencia de Jesucristo va a estar ahí. Tal vez no todo el tiempo, yo no sé, pero va a venir. Y con el apóstol Pablo, según alcanzamos a entender, también estuvo con él ahí personalmente cuando Pablo estuvo 3 años en el desierto. Ahora vean las condiciones en el capítulo 15 para entrar en el reino de Dios y comparémosla con las condiciones para entrar al lugar de refugio. Y son prácticamente las mismas, hermanos. O sea que vale la pena el esfuerzo, negarnos a nosotros mismos los placeres temporales para recibir el placer perdurable y eterno, el gozo, la paz, la alegría. Dios quiere que vivamos felices y no que vivamos de tumbo en tumbo, de un placer temporal a otro, con condiciones cada vez peores y enfermedades venéreas, seguramente, que ahora cunden. Hay muchachas que empiezan la actividad sexual desde los 12, 13, 14 años.
Cuando llegan a la universidad ya pueden tener 4 enfermedades venéreas sin darse cuenta y se las pasan a los muchachos que se acuestan con ellas. Yo les hablo en lenguaje claro y eso es de todos los días, hermanos queridos. Pero vea las condiciones para entrar al lugar de refugio y las condiciones para entrar en el reino de Dios. Capítulo 15 del libro de los Salmos. Eterno, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Monte es un reino. Está explicado claramente la visión en el sueño de Nabucodonosor, cuando Daniel se lo interpretó, cuando vio un monte que llenó toda la tierra. Es el reino de Dios que va a llenar toda la tierra después de los reinos humanos. ¿Quién habitará en tu santo monte? O sea, ¿quién va a estar en tu reino? El que anda en integridad y hace justicia. ¿Cuál fue la primera condición que vimos en Isaías 33? Dice, el que camina en justicia y habla lo recto. Primera condición que le dijo nuestro Señor al joven rico: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y una de las peores tentaciones para los jóvenes hoy es la pornografía. Tienen que pedirle a Dios y ayunar, y el reino de los cielos padece violencia y los violentos lo arrebatan. Si quieren entrar en el reino de Dios, tienen que vencer esa adicción a base de ayuno y oración. Si es necesario, 1 vez por semana, si es necesario, 2 veces por semana, clamando a Dios con todo el corazón y con todo el alma, y les dará la fortaleza de carácter para superarlo. Si no lo hacen, no están buscando a Dios, como Él dice: me encontrarás si me buscares con todo tu corazón y con toda tu alma. Si deseamos verdaderamente ese reino, buscaremos a Dios con todo el corazón y con todo el alma, pidiéndole el poder para vencer, para huir de la fornicación y no ser infieles a Jesucristo, de manera que nos considere no aptos para ir al lugar de refugio y no aptos para ser su esposa, porque no hemos sido fieles en lo poco. El que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón, aunque sea en video, mis queridos hermanos. Yo les hablo en lenguaje bien claro, porque sé que ese problema existe, hermano, y lo tenemos que vencer, y jóvenes, sobre todo, que están atrapados en ello, lo tienen que vencer si quieren ir al lugar de refugio, si quieren entrar en el reino de los cielos. ¿A base de qué? De buscar a Dios verdaderamente con todo el corazón y con todo el alma, y de tener esta visión que Dios nos da aquí en su palabra clara en la mente. El que anda en integridad y hace justicia, lo mismo que dice en Isaías. Y habla verdad de su corazón. ¿Qué dice Isaías? Lo mismo. Habla lo recto. De la abundancia del corazón habla la boca. Y estamos llenos del Espíritu de Dios y su palabra. Vamos a hablar cosas que están de acuerdo con Él, que serán agradables a Dios. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El que no calumnia con su lengua, que no es chismoso, que no habla según su imaginación. Un peligro, una traición. Ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Los chismosos no va a estar ahí. Hay que dominar la lengua para no ser chismosos. Miren lo que dice aquí. Dice que no admite reproche contra su vecino. Si alguien viene a contarme algo de fulano, dice, pues anda y habla con él. ¿Por qué me lo vienes a contar a mí para destruir su reputación? Miren lo que dice aquí en el capítulo 26, versículo 20 del libro de Proverbios. Proverbios 26, 20. Y Dios no va a permitir esto en el lugar de refugio y no lo va a permitir en el reino de Dios. Sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso cesa la contienda. Dios no va a querer contiendas en el lugar de refugio. El ambiente va a ser de gente que está calificada para entrar en el reino de los cielos y que cumple estas condiciones. Sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso cesa la contienda. El carbón para brasas y la leña para el fuego y el hombre rencilloso para encender contienda. Las palabras del chismoso son como bocados suaves. Alguien le dice, ve, ¿sabes qué pasó con fulano? Ah, cuéntame. Son como bocados suaves. Ese deseo de saber no es sano, mis queridos hermanos. Dice, las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Y luego dice, con eso que tengamos en cuenta, hermanos. Y aquí dice que es condición para entrar en el reino de los cielos. Y también condición para entrar al lugar de refugio. 15:3 del libro de los Salmos. Continuamos aquí. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino.
Y es necesario, diga, habla con él y díselo. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Hoy en día no menospreciamos al vil, pero menospreciamos la vileza, mis queridos hermanos. El temor de Dios es aborrecer el mal. Proverbios 8. Pero honra a los que temen al Eterno. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Dios quiere que seamos gente de palabra. Y si hicimos un compromiso y voy a salir perdiendo, y no voy a salir ganando lo que yo creí que iba a ganar cuando hice el compromiso, no quitarse, no ser cobardes, estar dispuestos a perder, y es condición para entrar en el reino de los cielos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con qué nos comprometemos, porque dice aquí, dice, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. La gente que ve que no le van a salir las cosas como se comprometió, y no hay que jurar. Jesucristo dijo que vuestra palabra sea sí, sí, no, no. Lo demás proviene del maligno. Si yo doy mi palabra, la tengo que cumplir aunque salga perdiendo. Si no, no sirvo, no tengo honor. Hermanos, mire por ejemplo lo que Dios dice cuando uno da la palabra y se mete en la grande. Vea lo que dice en el capítulo 6 de Proverbios, qué es lo que hay que hacer. No es esconderse, no es quedar mal, no es esconderse de aquel a quien le hicimos una promesa o quien hicimos un negocio y luego me va a salir mal, yo me quito y me escondo como un cobarde. Hay que hacerle frente a la situación. Miren aquí, y Dios nos puede ayudar para salirnos de ella, pero no escondiéndonos, no huyendo, sino haciéndole frente a la situación. Muchas veces los negocios entre gente de la iglesia no funcionan porque no practican este principio, mis queridos hermanos. Por eso los quiero decir aquí, son condiciones muy importantes. Capítulo 6 del libro de Proverbios, versículo 1. Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, aunque sea un extraño, si me he comprometido con él, es empeñar la palabra. Oiga lo que dice, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Dios lo toma muy en serio. Lo que sale de aquí para afuera ya es responsabilidad mía, mis queridos hermanos. Y luego dice, haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. O sea, el otro ya tiene poder si yo le di mi palabra, aunque no haya un documento escrito. Si le di mi palabra, la tengo que cumplir. Ahora, si me meto en la grande y no puedo salir, Dios me dice cómo debo proceder. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No se esconda, vaya y búsquelo, pero ore primero. Como dice, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus sendas. Estas son condiciones para entrar al lugar de refugio y para entrar al reino de Dios, hermanos. De ser gente de palabra, de honor, gente que se pueda confiar. Luego dice, haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. O sea, vaya y con toda humildad explíquele la situación. No des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. O sea, pídele a Dios, pero vaya y humíllese y explíquele y cuéntele. Y Dios, viendo que usted está haciendo lo que Dios manda, le va a ayudar a salir del problema, pero no escondiéndose y huyendo y faltando a la palabra. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Condición para entrar en el reino de los cielos. En el capítulo 5 de Eclesiastés, léanlo, ahí dice, si le prometes algo a Dios, cúmplelo. Dios no se complace en los insensatos. Es mejor que no prometas y que prometas y no cumplas. O sea, con Dios también se aplica exactamente el mismo principio. Si algo nos hemos comprometido con Dios, más vale que lo cumplamos, hermanos, porque Dios no se complace en los insensatos. Luego dice, quien su dinero no dio a usura, o sea, no se aproveche de los pobres, ni contra el inocente admitió cohecho. O sea, sacude sus manos para no recibir soborno, tal como dice en Isaías. Lo mismo dice en las condiciones para entrar en el lugar de refugio, es no recibir soborno. Y luego dice, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Lo último que les quiero leer, no me quiero ir sin hacerlo, está en el libro de Sofonías, son cosas que hemos estudiado antes, tal vez con algunos de ustedes, y muchos han regresado recientemente. Quiero leerles también. Aquí, condiciones que Dios pone. Tengan en cuenta esas condiciones
están en Isaías, capítulo 33, versículo 15, usted ya la leímos ahí, está en el Salmo número 15 y están aquí en Sofonías. Sofonías quiere decir a quien Dios esconde, a quien Dios oculta. Entonces, este profeta, Sofonías, que es muy cortito, pero ahí está, con palabras importantísimas para nosotros. Y dice en el capítulo 2 del profeta Sofonías, está entre Habacuc y Ageo, casi al final de los profetas menores. Pues no me quiero ir sin leerles esto. Una vez más, Sofonías significa a quien Dios esconde. Capítulo 2, versículo 1 de Sofonías. Congregaos y meditad, oh nación. Ahí dice en esa versión sin pudor, es una mala traducción. La Biblia en inglés, que tiene, y yo he verificado muchas otras versiones, tiene la versión correcta. Congregaos y meditad, oh nación no deseada. Ustedes seguramente han visto los mensajes que está dando el señor Weston. Está hablando en forma clara de cosas que nadie se atreve a hablar porque son políticamente correctas, pues le está diciendo la verdad a la gente del mundo, que quieren ocultar los pecados y no quieren hablar de ellos. Él lo está diciendo en forma bien clara de dónde vienen estas enfermedades, de dónde viene el SIDA, y lo está explicando en lenguaje bien claro. Nos van a aborrecer porque muchos no tienen el valor de decir esas cosas y de predicar el evangelio que nosotros predicamos. Dice, congregaos y meditad, oh nación no deseada. Tachen ahí donde dice sin pudor y póngale no deseada, porque vamos a ser aborrecidos de todos los pueblos. Y eso tampoco nos debe dar miedo, como también se explicó. Aunque todo el mundo nos aborrezca, no debemos tener miedo. Estar como Moisés, que se sostuvo como viendo al invisible. Y luego dice, congregaos antes que tenga efecto el decreto de adorar la bestia, donde no se podrá comprar ni vender. Y Dios dice que vamos a ser protegidos por 3 años y medio. O sea que a partir del comienzo de esos 3 años y medio, cuando la bestia entra en Jerusalén, entra en efecto el decreto de que nadie puede comprar ni vender si no adora la bestia, si no recibe la marca en sus manos, sobre lo cual tendremos todavía que dar explicaciones, mis queridos hermanos. Pero es muy importante, dice, antes que tenga efecto el decreto, o sea que vamos a poder desplazarnos justo hasta el momento en que empieza, que si alguien quiere comprar o vender y no vamos a poder pagar transporte, el que entra al lugar de refugio, faltando 3 años y medio, se escapa de ese decreto. Por eso dice aquí, Nabucodonosor hizo un decreto que había que adorar la imagen. Ustedes lo pueden leer en el capítulo 2 del libro de Daniel. Antes que venga el decreto, congréguense, o sea, en el lugar que Dios tiene designado. Y el día pase como el tamo, o sea, llega el fuego, el tamo es la paja del trigo que se quema. Antes que venga sobre vosotros el furor de la ira del Eterno, antes que el día de la ira del Eterno venga sobre vosotros, o sea, antes que empiece el día del Señor, que es el último año, 2 años y medio antes, para un total de 3 años y medio, Dios nos ofrece protección. Buscad al Eterno todos los humildes de la tierra. Dios resiste a los soberbios. También nos hablaron hoy de no tener miedo a la corrección. El que le tiene miedo a la corrección es soberbio. El que es humilde ama al que le corrige. Buscad al Eterno todos los humildes. Dios resiste a los soberbios, da su gracia a los humildes. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé un corazón humilde como el de Jesucristo, que dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Buscad al Eterno todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Se hemos puesto por obra su ley en nuestras vidas. Busca justicia, una vez más. Todos tus mandamientos son justicia. Lo mismo que dice Isaías en el capítulo 33, lo mismo que dice el Salmo 15. Condiciones para entrar al reino de Dios, condiciones para entrar al lugar de refugio, las mismas. Aquí están repetidas una vez más en Sofonías. Buscad justicia, buscad obediencia a los mandamientos de Dios. Buscad mansedumbre, fruto del Espíritu. Quizás seréis guardados en el día del enojo del Eterno. O sea, hay condiciones, hermanos. Ahí están. Que Dios los bendiga. Tengan esto en cuenta, hermanos. No miremos hacia atrás como la mujer de Lot. Miremos adelante. Ustedes jóvenes que tienen sueños, que quieren realizar, tienen un panorama de bendición que a ninguna generación se le ha ofrecido jamás en la historia.
poder escapar de este mal, pero hay condiciones y vale la pena cumplirlas, hermanos, para entrar allá y estar en compañía de Jesucristo mismo y realizar sus sueños y tener por delante nada menos que el sonido de la séptima trompeta para entrar en el reino de Dios. Que Dios los bendiga, hermanos. Hasta la próxima.